Bueno, decíamos, vamos a hablar de este proyecto de modernización del Estado con una salvedad, un error que cometí yo la semana pasada y es bueno aclararlo. Yo dije que había rumores y trascendidos en el Consejo Deliberante porque los concejales del PRO, cuando se había aprobado la sesión por el tema del estacionamiento medido de Siste, habían argumentado que votaban a favor de esa sesión, pero con la salvedad de que el Ejecutivo les iba a crear una Secretaría de Modernización del Estado. Me llamaron hombres del municipio y me desmintieron en una parte, no que fue casi como un canje político y que se votó en una sesión la creación de la Secretaría de Modernización del Estado a cambio de haber votado lo de Siste. Eso no lo desmintieron. Me dijeron que me equivoqué porque yo dije que fue la sesión de Siste y en realidad era la sesión de la rendición de cuentas. Así que hacemos esta salvedad. Cuando dijimos que el PRO, incluso en la versión taquigráfica, la concejal Fuselo dijo apruebo la rendición de cuentas, haciendo esta salvedad, esperando que el día de mañana el municipio pueda crear la Secretaría de Modernización del Estado, un nombre similar, no era por Siste, sino era por el estado de la rendición de cuentas. Hecho esta salvedad, casi que si nos corrigen eso, se puede dar por sentado que hubo un canje de favores. Se lo vamos a preguntar a los concejales de la oposición, está Fabián Bres y Federico Gelay. A los dos, gracias por venir. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, queríamos armar el debate con concejales de Cambiemos, pero no podían, tenían compromisos, parece, ineludibles y más importantes que explicarle a los vecinos qué es esto. Así que no digo que lo expliquen ustedes, pero ¿qué mirada tienen sobre este proyecto? ¿Es así? ¿Es modernización del Estado? ¿Qué es lo que va a pasar en el Consejo? Bueno, lo mismo nos pasó a nosotros. Nosotros esperábamos que la discusión se diera en comisión y ninguno de los dos concejales concurrieron a defender el proyecto que presentaron. A ver, hagamos un punto de debate, porque esto es importante. En la comisión es donde realmente se debaten entre los concejales, los proyectos se van a tratar en la sesión, ¿no? Claro, ingresa el proyecto en una sesión determinada y ese proyecto después presidencia del Consejo Deliberante, de acuerdo a la temática, lo deriva a la comisión correspondiente, en este caso a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y en las dos o tres reuniones que tuvimos sobre este tema, en ninguna de las tres reuniones concurrieron los autores del proyecto. Que son los concejales del PRO. Que son Rosalía Fuselo y Seguín. Ninguno de los dos concurrió a defender el proyecto. El oficialismo, la verdad, que al momento de plantear los distintos aspectos del mismo, no sabía muy bien cómo hacer para defender técnicamente. Nosotros creemos, a partir de lo que vos dijiste, ¿no? Nos que generó la suspicacia que en aquella reunión de la rendición de cuentas se planteaba casi deliberadamente que se aprobaba, o sea, con un argumento todo por la negativa acerca de la rendición de cuentas, se termina votando, el PRO termina votando a favor y diciendo la concejal Fuselo de que ellos iban a presentar a la brevedad un proyecto de modernización del Estado. A todos nos sonó como la posibilidad de un arreglo de intercambio de votos por cargos en el Ejecutivo Municipal. Es decir, te apruebo la rendición de cuentas y me das una secretaría. Y me aprobás esta mega estructura, porque hay que decirlo, es una secretaría que va a tener un subsecretario y 3 direcciones generales. Cuando uno repasa el organigrama municipal se da cuenta que va a ser una de las áreas más grandes del municipio. Y además teniendo en cuenta que este proyecto no se tendría que estar tratando de esta manera en el Consejo Deliberante. A ver, ¿por qué? ¿Qué mirada tenés, Federico? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Primero me gustaría interpelar a los colegas concejales de San Isidro, que la verdad cuando uno tiene la posibilidad, uno legisla para los vecinos, fuimos elegidos por los vecinos, cobramos una dieta que el contribuyente con un gran sacrificio, sobre todo en este año de aumento de tarifas públicas, hace un esfuerzo grande para pagarla en San Isidro. San Isidro tiene el 92% de cumplimiento en las tasas municipales, cuando en la provincia de Buenos Aires es el 65%. Sí. La verdad que quiero agradecérselo este esfuerzo a los vecinos, pero interpelar a los colegas. Cuando hay proyectos de fondo, proyectos importantes, se tiene que dar el debate, más cuando tenés la posibilidad de venir a programas de este nivel y poder debatirlos. La verdad que eso es una interpelación fuerte que le hago a todos mis colegas. Dicho esto, y agradeciéndote la invitación, la verdad que por un lado San Isidro sí necesita modernizarse, lo venimos diciendo de distintos sectores de la oposición, la administración actual, sobre todo en tecnología y en lo que se llama modernización, es arcaica. A mí me ha pasado hace 2 años y medio, 3, ir a la oficina de un director municipal a tratar de un tema municipal y encontrarme que ese director municipal, digamos, segundo o tercero en jerarquía, no tenía wifi en su oficina. Ajá. Pero no porque se le había caído, porque no la tenía conectada.
Entonces San Isidro tiene ese rasgo en su administración, una administración que no gestiona, que no piensa ni planifica a futuro. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto que estamos de acuerdo en modernizar el Estado. Lo que no estamos de acuerdo es en agregar más burocracia a uno de los estados municipales más grandes del conurbano. Y eso es lo que pasaría, digo, por recién Fabián dice, se va a crear una secretaría, más cargos, más puestos, pero por supuesto, más directores, San más Isidro gastos. hoy tiene, Mariano, 6.500 empleados municipales, que hacen un gran trabajo. Ahora, nuestra pregunta es, dentro de esos 6.500 empleados municipales, ¿no podemos hacer una reorganización? Más específicamente, la Secretaría de Hacienda son cuadros importantes, son cuadros que tienen una capacitación, tiene 264 empleados. De esos 264 empleados de la Secretaría de Hacienda, ¿no se puede hacer una reorganización? Contratemos un especialista, un ingeniero que se haga cargo de la modernización y que empuje el proyecto y que lo lidere. Ahora, ¿hace falta agregar 30, 40 contratos más, que es más esfuerzo para los vecinos de San Isidro en las tasas municipales? Para nosotros no hace falta. Y en segundo lugar, ¿hace falta digitarlos con el dedo? ¿Por qué no abrimos un llamado concurso y empezamos a trabajar la meritocracia en San Isidro que tanta falta nos hace? Porque ninguno de los 6.500 empleados públicos de San Isidro fueron elegidos por concurso. Ahí hay una gran deuda. Y lo otro que, como señalaba el concejal Bres, esto tendría que haber nacido del Ejecutivo, no del Legislativo y de un toma y daca con sus fuerzas aliadas dentro de Cambiemos. Claro, porque van desmedro de los vecinos. Es distinto lo que ocurrió a nivel nacional y a nivel provincial, donde el Poder Ejecutivo, tanto Macri como Vidal, envían una ley de modernización del Estado a la legislatura y la legislatura lo debate. Acá es al revés, digo, desde la legislatura le dicen al intendente, ponga esta secretaría acá, y el intendente lo acepta. Yo la verdad que he tenido la experiencia de trabajar en distintos procesos de modernización del Estado a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Trabajaste en la reforma que había hecho Felipe Solá en su momento? Trabajé en la reforma del gobernador Felipe Solá y antes había trabajado en el proyecto de modernización del Estado en el 99 con José Octavio Bordón, que era la propuesta del Partido Justicialista para la presidencia de Duhalde en aquel momento. Y de hecho muchos de los técnicos que hoy trabajan con el PRO son personas con las cuales he intercambiado experiencias, pero a ver, que yo conozca debe ser uno de los únicos casos, creo, y no quiero decir el único caso, donde desde el legislativo se propone un proceso de modernización del Estado, porque no es que no esté permitido, puede presentarse un proyecto de esta manera. Lo cierto es que hay una sutil línea entre la división de poderes y la intromisión de un poder sobre el otro, porque una de las herramientas centrales que tiene un poder ejecutivo es precisamente su sistema de gestión pública. Entonces, como vos verás, en la provincia de Buenos Aires, por más que uno esté de acuerdo o no, se inició primero un proceso de modificación a través de la ley del ministerio, la creación del Ministerio de Gestión Pública, y luego desde ese ministerio se bajó una propuesta de ley, que es la ley del Plan Estratégico para la provincia de Buenos Aires, la ley 14.848, que establece marcos y principios generales para el plan, y después en un anexo baja el plan completo con los programas, con el nuevo procedimiento de los procesos administrativos y demás, por lo cual llega al legislativo de tal manera que sea evaluada la propuesta del Ejecutivo. Y se debate ahí. Y se debate ahí. Esto es totalmente al revés, que es lo que genera más suspicacias de que cuando uno lee el proyecto originario del PRO o el que se ha modificado ahora con la intervención del posismo, se da cuenta que solamente es la propuesta de un plan que no se define, que es vago, claro, porque ambiguo. ¿qué dice? Hablamos tanto de la palabra modernización del Estado, ya la nombramos varias veces. Dice que quiere hacer un plan y a los efectos de creación de ese plan, un organismo de aplicación que es la Secretaría con toda esta estructura burocrática y no mucho más. Y lo cierto es que, como decía Federico recién, nosotros necesitamos, si lo vamos a tratar seriamente en el Consejo Deliberante, necesitamos realmente discutir un plan y que ese plan se adecue a una estructura funcional propia que pueda sostener el mismo. Pero es raro, digo, porque cuando uno habla de modernización del Estado, y ya invito a mis compañeros, ¿no? Pero digo, uno dice, bueno, nuevas tecnologías, nuevas herramientas, mayor participación del ciudadano. Hoy con la tecnología
no parece tan difícil que haya que crear una secretaría, directores, cargos, más gastos, cuando vimos que el PRO, incluso el presidente y la gobernadora tuvieron otra política, no justamente de andar creando más puestos en el Estado, un Estado que está sobredimensionado por donde se lo mire, en cualquier área, ¿no? Mira, Mariano, lo más preocupante de todo esto, como dijo el concejal Bres, no se dio el debate en comisiones, no se dio el debate televisivo que le correspondería y que ameritaban los vecinos de San Isidro, pero lo más profundo de todo esto, ¿sabes por qué no se dieron los debates? Porque se puso el carro antes que los caballos. ¿Y por qué digo esto? Se presenta una agencia que después muta en una secretaría. Hubiera sido más interesante que se conservara como agencia autártica del Ejecutivo, pero con fundamentos del Ejecutivo para desarrollar. Se crea una secretaría con toda la carga burocrática que ya hablamos, pero lo más grave es que no hay un plan. Vos cuando vas al médico y tenés fiebre y tenés un síntoma, le decís, me duele la mano, me duele la cabeza, tengo este problema. En base a ese diagnóstico te dan un tratamiento. Acá no hay un diagnóstico del Estado municipal por parte del PRO al presentar el proyecto. Entonces, ¿qué vamos a modernizar según el proyecto del PRO? No se sabe. Yo me pregunto, disculpen que los interrumpa, Sí, ¿no? Juan, a ver. Porque uno viendo lo que sucede a nivel nacional, desde China el presidente reconoció que hubo 70.000 despidos o 100.000, dijo un número aproximado, y cuando se habla de modernización del Estado a nivel nacional, se están estudiando 114.000 nuevos despidos en el Estado nacional. Esto, la palabra en sí, modernización, me asusta. ¿Le podemos dar un mensaje a los empleados municipales de San Isidro? ¿6.500 trabajadores o no? Sí, a ver, muy buena la pregunta. Una gran diferencia entre el dictamen de mayoría y el dictamen de minoría de la oposición. Nosotros estamos previendo en el artículo 2 la adhesión a la ley provincial, que en uno de sus artículos protege el ámbito laboral, y en este caso todo lo establecido a través de los convenios colectivos de trabajo firmados el año pasado entre el municipio y la Asociación de Trabajadores. Y quiero hacer una gran diferencia con lo que decía recién Federico. La gran diferencia entre una secretaría y una agencia, que la secretaría, ser una estructura tradicional burocrática del Estado, solamente es controlable a través de la rendición de cuentas. Y todos sabemos que es muy difícil al momento de discutir la rendición de cuentas establecer cómo fueron utilizados los recursos. Y una agencia, ¿no? Y una agencia permite, como en la ley provincial, que también nosotros proponemos en el dictamen de minoría, la constitución de una comisión ad hoc del Consejo Deliberante de seguimiento y control del plan y de la agencia, ¿no? O sea, que hay un contralor acerca de lo que va a desarrollar en este sentido la agencia en materia de modernización del Estado y proteger todos los derechos, como por ejemplo la fuente de empleo. La fuente de empleo por un lado y el no sobredimensionamiento del área. Claro. Por eso decimos y reiteramos, ¿no?, que esto parece más un arreglo entre el PRO y el POSE para intercambiar cargos en el Ejecutivo por votos en el Consejo Deliberante, que es el problema que están teniendo de no lograr las mayorías necesarias para aprobar proyectos, y que cuando uno lee el proyecto del oficialismo realmente es una cáscara vacía, que no lleva hacia ningún lugar y que no garantiza ningún proceso de modernización del Estado. E inclusive, si se llevara adelante y esto no terminara en una estructura prebendaria o del Ejecutivo para la fuerza del PRO, va a tener que volver al Consejo Deliberante. Porque al no ser un plan estructurado, cuando se reglamente el plan, va a tener que, y se decrete, ¿no?, se realice un decreto, vamos a tener que volver a discutirlo en el Consejo Deliberante. ¿Cristian? Bien, yo voy a aprovechar la presencia acá de dos concejales, pero aparte de dos hombres que caminan el peronismo o andan, acompañados de la gente del peronismo. Mariano, si te parece, para preguntarles cuál es la situación política del peronismo, cómo lo ven, cómo ven esta situación actual y cómo ven el año que resta prácticamente para las elecciones. A ver, el peronismo hoy justamente martes tiene un acto para nosotros muy gratificante y con grandes recuerdos de la primera renovación importante del peronismo, una vez instaurada la democracia en este país. Hoy se conmemoran el aniversario de la victoria electoral de don Antonio Cafiero. La verdad que hay una gran digamos, uno tiene anhelos muy importantes con lo que viene, con discutir el futuro, con dar la renovación. Este grupo de 15 intendentes, más 6 o 7 gobernadores que van a estar presentes hoy en este acto tan importante de renovación, con cuadros jóvenes, con una renovación que, sobre todo, la sociedad se debe, ¿no? El peronismo en particular y la sociedad en general, le debemos a la sociedad esa renovación,
con grandes expectativas de cara a lo que viene, a lo legislativo, a lo ejecutivo dentro de 3 años. El dolor que a uno le causa a veces haber perdido una elección no es por lo individual, sino es por lo colectivo, porque al haber perdido esa elección del año pasado, donde los dirigentes ya echan la autocrítica importante, ¿no? Está pasando esto, ¿no? En lugar de bajar la inflación se profundizó, en lugar de bajar el desempleo se profundizó la tasa de desempleo, ya en Capital superó los 10 puntos y sigue creciendo. El déficit fiscal en ambos sectores, tanto en el privado como en el nacional, creció en el 2016 y las pautas del mismo Banco Central para el 2017 es que va a crecer un 30% más el déficit fiscal general del país, un endeudamiento muy importante, con lo cual los nubarrones son muchos, la expectativa es negativa, como decía Mariano al principio del programa, de la población en general, y creo que esa fuente de reserva y de renovación, el peronismo está llamado a liderar ese compromiso que tenemos con la población en general, ¿no? Lo último, y volviendo al tema, un proyecto de minoría que se trata mañana, y recién hablabas de los votos. ¿La oposición está unida? Digo, nuevamente tenemos, como fue tema asiste y tema rendición de cuentas, todos los concejales de los bloques opositores contra este proyecto del PRO. Sí, de la misma manera, no sin ante un fuerte debate entre nosotros, porque digamos cada uno de nosotros representamos distintas miradas acerca de la misma problemática, pero hemos logrado construir un despacho de consenso. Sí, yo recuerdo que incluso creo que Convocación había presentado en algún momento algo de modernización del Estado. Bueno, distintos bloques lo habían hecho. Nosotros, el Partido Justicialista... Se olvidaron de pedir una secretaría, muchos desde hace más de 20 años que viene planteando proyectos de modernización del Estado, no de esta manera, obligando al Ejecutivo que establezca el plan que desde el legislativo le planteamos, pero sí proyectos que tienen que ver con las audiencias públicas, el presupuesto participativo, la iniciativa popular, el defensor del pueblo, la oficina anticorrupción, todos programas que de la misma manera que se plantea en la ley provincial, lo estamos planteando en este despacho, que creemos que son sumamente importantes si queremos. Sí, y obviamente el tema de concursar los cargos de la agencia. Si nosotros pretendemos transparencia, eficiencia y eficacia, como se llena la boca el PRO en otros ámbitos nacionales y provinciales, que aparentemente a nivel municipal elige las viejas prácticas políticas del acuerdo con POSE, nuevamente para intercambiar cargos en el Ejecutivo por votos en el Poder Legislativo. Y te dejo hablar, yo también voy a participar, yo soy un viejo renovador, con 47 años viví todo el proceso de la renovación junto a Antonio Cafiero en San Isidro y en la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido nosotros creemos que hay que sostener los 3 ideales que tuvo aquella primera renovación, que son la lucha por la idea, la democratización del partido en todas sus facetas y lograr la máxima unidad posible para que el peronismo vuelva a ser alternativa de poder en el 2017 y en el 2019. Mariano, si me permitís un segundito, quiero destacar, porque Fabián Bresno lo va a decir. Fabián, en base a su experiencia, fue un poco el que impulsó todo este proyecto, y esto está bueno decirlo, ¿no? Nosotros no nos oponemos solo por hecho de decir ponen palos en la rueda. Nosotros nos oponemos a este proyecto, pero se presentó de los 12 concejales, de los 5 bloques de la oposición, otro proyecto de minoría, que en realidad somos 12 concejales, y la pluma atrás de ese proyecto fue Fabián Bres, eso vale destacarlo. Vale. Bueno, se trata mañana miércoles, ¿no? Mañana miércoles. Me dijeron que puede haber un empate y tendría que desempatar o no el presidente del Consejo. Bueno, sí, hay que ver si alguno de los concejales del PRO vuelve de donde se fue, ¿no? Si no volviera, triunfaría el dictamen de minoría. Si no se extiende la reunión con Marquitos. Bueno, gracias por venir, han sido muy amables. Este proyecto que genera polémica, incluso dentro del oficialismo, porque hay concejales del oficialismo que lo van a votar a favor, pero en disidencia, porque dicen, ¿cómo es? Ahora el que moderniza el Estado es el PRO, y nosotros que venimos militando hace 20 y pico de años junto a esta gestión de gobierno, estamos muy lejos de llegar a lograr una secretaría propia. Así que es un tema que va a generar mucho revuelo. Vamos a seguir atentos a cómo transcurren las próximas horas en San Isidro, que tiene otra sesión bastante convulsionada en su Consejo Deliberante. Hacemos la pausa, ya venimos, vamos a hablar de Tigre, no se vaya.